Bueno, hoy el plato caliente lo servimos con el de la Autoridad de Alianza Público-Privada y SAR de Energía, don Josué Colón. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un privilegio estar con usted aquí. Igual, muchas veces yo en este comienzo una alocución, una apertura de lo que yo pienso y opinión, pero hoy le voy a dar todo el tiempo a usted. Así que no voy a hablar de ello. Una de las preguntas que tenía, y que era para, le quiero dar la bienvenida y que la gente entienda algunas cosas, yo quiero pasar de los temas más livianos a los temas más profundos inmediatamente, ya que tenemos poco tiempo. El condado de Nueva York había descartado contratar a Quanta, matriz de Luma, como la administradora de la red eléctrica. Y aquí en Puerto Rico se hicieron reportajes donde se advertía que tanto en Perú y en otros lugares había, pero sobre todo en Perú, una controversia legal con Quanta, pero incumplimiento de contratos y proyectos de telecomunicaciones y de redes. ¿Por qué se decide abrirle las puertas acá? Usted sabe. Bueno, la razón, yo la desconozco, ¿verdad? Yo no formaba parte del gobierno en ese momento, pero pues ¿Y no se tomó una decisión? Bueno, la Autoridad de Alianza Público-Privada corrió un proceso de competencia en la que vino esa entidad y vinieron otras más. Finalmente se determinó adjudicar un contrato a un consorcio ¿verdad? Que está compuesto por Quantas y APCO, que son lo que se conoce como Luma, y ellos son pues, los que desde el 2020, cuando se adjudicó el contrato, están a cargo de la operación y mantenimiento de la red de transmisión y otras cosas más. ¿Y está listo el análisis de incumplimiento para sacar a Luma? O sea, ¿eso es posible? ¿Eso es real? No, sí, nosotros estamos conforme ¿verdad? A la asignación que nos dio la señora gobernadora, desde que comenzamos documentando y fiscalizando toda la operación que tiene Luma a su cargo, y obviamente cada vez que entendemos que se alejan de lo que el contrato indica y de lo que se espera en su desempeño, pues se lo señalamos de manera formal, escrita. O sea, que debo interpretar que sí existe ya alguna base, se ha analizado y se ha evaluado para tener alguna base para poder prescindir del contrato con Luma. Nosotros, como hemos dicho en ocasiones anteriores, entendemos que Luma no ha cumplido a cabalidad con la representación que realizó cuando se adjudicó el contrato. Obviamente el contrato tiene unos términos, ¿verdad? Y una cláusula que tienen que cumplirse, y nosotros pues todo lo que estamos haciendo es conforme a lo que tiene el contrato, y la expectativa ¿verdad? A futuro es que el próximo paso que vamos a dar referente a ese contrato, pues que sea uno que no perjudique los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. ¿Estamos preparados en el país o está preparado para que sea Luma quien decida irse antes de que se le cancele el contrato? ¿Eso puede ocurrir? Bueno, en el mundo de las probabilidades cualquier cosa puede ocurrir, ¿verdad? Cada cual decide lo que hace y cómo lo hace. Obviamente nosotros acá estamos ceñidos a lo que el contrato estipula, y todos los pasos que estamos dando y daremos en el futuro van a estar conformes al contrato. Pero si pasara y ellos decidieran irse, ¿estamos preparados para asumir ¿verdad? La red eléctrica o lo que ocurriría eléctrica? Bueno, mira lo que yo digo, Sonia, este sistema eléctrico fue construido por nosotros. Uh-huh. Los que estuvieron antes que nosotros, los que estuvieron cuando estuvimos nosotros y los que vendrán a futuro. Y todo ese cúmulo de gente a través de más de 80 años fueron los que crearon la Autoridad de Energía Eléctrica y electrificaron o energizaron a todo Puerto Rico. No hay un rincón aquí que no haya electricidad. Por lo tanto, cada vez que me hacen esa pregunta de que si es posible, yo, bueno, la historia dice que es posible. Que sea algo que uno prefiera, pues eso es distinto, ¿verdad? Nosotros queremos, y yo particularmente lo que percibo es que cualquier modificación que ocurra al estado que hay ahora, que se haga de una manera que sea lo menos perjudicial, si se puede decir, al cliente, o sea, al servicio, uh-huh. que no se vea impactado el servicio, que no se vea impactada la confiabilidad y la continuidad del servicio de energía, independientemente de las diferencias ¿verdad? o los cambios que ocurran en ese contrato y en el sistema de energía. ¿Y qué opina de la pérdida de seres que Luma aparentemente ha trascendido, se niega a pagar?
la gente tenía derecho a hacer unas reclamaciones por pérdida de enseres, de repente ni una sola reclamación de esas se ha pagado, además de 1.000. Sí, 1.800 que vi. Obviamente no participamos de la vista, pero sí vimos las reseñas que salieron publicadas. La realidad es que pues, hay un contrato, ese contrato pues se firmó, es lo que está vigente entre las partes. No es menos cierto que se espera que el operador del sistema de energía opere el mismo conforme a unos parámetros de la industria eléctrica y que si se aleja de esos parámetros y ocasiona daños a enseres de terceros, pues eso es algo que, ¿verdad?, que se debe y que nosotros vamos a evaluar para ver hasta dónde esa, como quien dice, dispensa que pudieran tener relacionada con operaciones normales, que la tiene cualquier otra utilidad, ¿verdad? Porque averías ocurren en los sistemas y son fortuitas y no se deben a ninguna negligencia willful, como uno dice, del operador o de la utilidad. Pero si se identifica que hay algún tipo de negligencia en la operación que ¿verdad?, que los haga a ellos responsables, pues ya esa sería otra historia. Sí, uno de los problemas es que la forma en que la gente tendría que evidenciar que real en efecto su nevera o su estufa o su aire se dañó por una negligencia de Luma, casi intencional, implica un gasto brutal para la persona, porque tiene que contratar a un electricista, tendría que hacer un estudio de carga, imagínese cómo probar que mis cosas se dañaron porque fue un apagón de repente, que todos sabemos que ocurre. Obviamente el negociado pudiera asistir en eso, y dentro de la Junta Reglamentadora hay una entidad creada también por ley que existe para proteger al consumidor. Y yo diría que esa es una avenida que se puede utilizar por los clientes para canalizar las querellas o las quejas que tienen, y esa oficina yo entiendo que pudiera ser la que vendría obligada a identificar si ha ocurrido algo más allá de una avería fortuita que pueda ocurrir, o si hay alguna situación que está realizando el operador que pasa ¿verdad?, lo que es la normalidad de unas operaciones y ya está ocasionando daño. Muy bien, les recordamos a ustedes que estamos hablando con el SAR de Energía, don Josué Colón. Mira, a mediados de este mes, Genera aseguró que la difícil situación económica de su empresa matriz Newfortress no nos afectaría, pero luego, ¿no?, reportó una pérdida de $200 millones en la presentación que hicieron a sus inversionistas. Newfortress dijo que uno de los factores que impulsó la pérdida fue que el gobierno de Puerto Rico no le pagó $110 millones y que se le debe. Usted ha dicho que no se le debe. ¿Cuál es la realidad? Bueno, nosotros primero, Genera tiene un contrato ¿verdad?, con la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y con la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue también resultado de un proceso competitivo, y hay unos términos y ellos están obligados a cumplir con los mismos. El asunto de la matriz, Genera nos ha dicho que entienden que no nos va a afectar. Obviamente nosotros estamos observando lo que está ocurriendo con Newfortress y si efectivamente eso va a afectar o no va a afectar el cumplimiento del contrato. Hasta ahora no lo ha afectado. O sea, Genera continúa haciendo... ¿El gobierno realmente le debe esa cantidad de dinero? No. O sea, esa parte que él habla de los 110 millones o que habla Newfortress tiene que ver con unas enmiendas que se hicieron en el contrato de Genera. Es lo que puedo yo entender. Y esas enmiendas que se hicieron al contrato de Genera están en el proceso de aprobación y van dirigidas a quitarle a Genera toda posibilidad de reclamar incentivos o bonos por los trabajos que hagan a futuro, que se hacen con fondos públicos o con fondos federales. Nosotros entendemos que eso no debe ocurrir. Cualquier mejora que se haga al sistema que redunde en ahorros, el 100% de los ahorros deben pasar al cliente. Pero obviamente el contrato tenía esas disposiciones y se preparó una enmienda que está en el curso de aprobación. Ahora mismo se encuentra ante el negociado. Si ellos no cumplen, o sea, Genera, con lo que se requiere para poder aprobar la enmienda, pues definitivamente no se va a aprobar. O sea, que usted estaría de acuerdo en que ellos se mantengan, ¿verdad?, siempre y cuando cumplan. Pero y la quiebra habría que mirarla, si ocurre o no ocurre, y si ocurre la quiebra realmente, entonces no. Nosotros lo estamos observando. Obviamente son dos entidades jurídicas distintas. Genera, ¿verdad?, es una entidad propia, aunque su matriz es Newfortress. En la manera que el desempeño de Luma y sus obligaciones no se vean afectadas, pues el contrato seguirá vigente. Tan pronto ocurra
algo que afecte el desempeño de Genera y su cumplimiento con el contrato, pues ya obviamente ahí nosotros entraríamos, como le digo, a mirar si lo que está ocurriendo es crítico o puede poner en riesgo el sistema, y de ser así, pues entonces buscaremos otras avenidas para poder continuar con las operaciones. En Puerto Rico, hablando desde otro ángulo, ha habido mucha cultura ¿verdad?, de posponer la energía renovable. ¿Usted cree en la energía renovable? Esta pregunta es bien interesante, Sonia, porque a veces se piensa que porque uno esté impulsando el que el sistema eléctrico sea uno más confiable y más resiliente, eso implica que uno está en desacuerdo ¿verdad?, con el tema de la energía renovable. La realidad fáctica es que tanto los proyectos que están en servicio hoy día, de escala industrial, todos los proyectos que están hoy en día en servicio, este servidor o fue parte del equipo técnico que analizó esos proyectos, o fue el que los aprobó y los firmó, los que están en servicio. Y los que están próximos a entrar en servicio, todos ellos, o nosotros fuimos parte del proceso evaluativo para que se pudieran dar, o lo firmamos. Fuimos los que firmamos el contrato. Con eso lo que te quiero decir es que nosotros hemos apoyado el desarrollo de la energía renovable, ¿verdad?, conforme a las facultades que tenemos en ley y conforme, ¿verdad?, a los aspectos técnicos que entendemos que se tienen que cumplir. Pero también estamos convencidos que la solución del sistema eléctrico de Puerto Rico no recae en una sola tecnología, que la resiliencia del sistema y la confiabilidad va a ser tan buena como diversas fuentes tengamos y que todas puedan coexistir de una manera balanceada. Yo lo vivo en casa, pero después le explico cómo. Tengo gas y tengo energía renovable, tengo más cosas. Pero nada, ¿verdad? Porque cuando uno no funciona, porque se empaqueta el cielo, pues tengo el otro. Pero y siempre he pensado, y en eso podemos coincidir, en que debe haber una combinación. Lo que pasa es que en términos de energía renovable, al 2025 se suponía que ya el 40% estuviera ahí. Y entonces la pregunta es por qué no ha pasado, cuáles han sido los obstáculos de la legislatura para que esto no ocurra. Yo diría que no es la legislatura, yo, ¿verdad?, y esa es mi opinión muy personal, que no ocurrió porque desde que se firmó la ley y se pusieron las metas, no iba a ocurrir. No eran reales. No eran reales, ¿por qué? Porque esa ley 17 y toda la ley de política pública energética está basada en que el sector privado sea el que participe y desarrolle los proyectos, obviamente con el compromiso del gobierno de viabilizarlos ¿verdad?, y hacer el proceso uno expedito. Pero la realidad es que todas las subastas que se han hecho públicas, en esta ocasión había un proceso de 3.750 megavatios para contratar con energía renovable. Eran 6 tramos. Se hicieron, el primer tramo se hizo la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, lo dirigimos nosotros. Este fue el único tramo que produjo algún resultado positivo. Los otros tramos que se realizaron por un coordinador independiente, cuando uno mire el resultado de todos esos procesos de competencia, no cumplieron con los objetivos. ¿Se recibieron propuestas? Sí, del tramo 1 hay cerca de 1.000 megavatios contratados en producción de energía. ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, porque están en curso. Están en desarrollo, se firmaron, ellos están haciendo los procesos de construcción, de permisología. Nosotros tenemos reuniones cada 2 semanas con el componente de permisos para asegurar que esos proyectos de energía continúen adelante de manera expedita. Nosotros tenemos comunicación por asociación que los agrupa también. O sea que las propuestas que se solicitó se enviaran de esos 3.000 megavatios se están atendiendo y están en curso y se han recibido. Correcto, de los tramos ¿verdad?, que se adjudicaron, que fue el tramo 1 y en el tramo 2 también hubo varios proyectos. El tramo 3 se canceló y el tramo 4 lo que produjo fueron un solo proyecto en almacenamiento de ¿Y por qué se canceló un tramo? Porque no hubo participación como se esperaba. Por eso es que le digo, y los otros 2, el 5 y el 6, también se cancelaron. ¿Por falta de participación? Correcto, porque los resultados que obtuvo el coordinador independiente bajo la jurisdicción del negociado no fueron los esperados. Pero ¿por qué eso no ocurre? Porque no hubo el sector privado no participó porque los proyectos no los genera el gobierno, el proyecto los genera el sector privado con capital privado. Sí, yo me pregunto mucho de la energía renovable porque en Uruguay se logró una transformación energética importante, ¿verdad? Visitamos el país en 5 años, o sea, y en Arabia Saudita, que es un productor de petróleo, se está moviendo también a la energía renovable, no sé si que la planifican vender y distribuir al mundo.
Pero la realidad es que uno dijera, bueno, ¿y por qué esta isla, verdad, que es tan pequeña en comparación, aunque Uruguay podría tener algunas similitudes, ¿por qué no ponemos? Yo entiendo la topografía, y entiendo nuestra relación política con los Estados Unidos, pero ¿qué diferencias tenemos que nos impidan esas dos? No es que, no, primero no creo que ni la relación, ¿verdad?, que nosotros tenemos al pertenecer a los Estados Unidos tenga que ver con esto. Yo lo que más creo que ha incidido ¿verdad?, en que se puedan desarrollar los proyectos a grandes escalas. Una de ellas es la parte que está asociada a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso pues impone una serie de riesgos en la parte que tiene que ver con financiamiento, que yo entiendo que ha de alguna manera hecho más complicado o complejo ese proceso, pero de igual manera en determinados momentos se puso a la disposición de los desarrolladores un financiamiento a bajo costo a través de una oficina que tiene el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que se conoce como el LPO, que es una oficina de préstamos. Y entonces eso también, algunos proyectos desarrolladores ¿verdad?, se beneficiaron de esa alternativa. Pero volvemos, pero el gobierno ha hecho, está la ley, estaba la intención, se realizaron los procesos para que se promoviera y se contrataran la producción de energía mediante ese tipo de tecnología. El resultado fue el que tuvimos. Y entonces, pues, culpar a X o Y, pues yo creo que ese fue el resultado. Okay. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como gobierno, la oficina del SAR que se acaba de crear, nosotros tenemos que ir más allá de la transición. Nosotros tenemos que, garantizar que siga promoviéndose esa transición hacia fuentes renovables, que sean menos contaminantes y demás. Pero también tenemos que garantizar un sistema estable, confiable para todos los ciudadanos y el comercio y la industria. Lo entiendo y me tengo que ir ya, pero me quedo entonces con la duda de, ¿verdad?, si el gobierno, las empresas privadas no han podido, el gobierno no es que no ha podido, las empresas no han tenido la suficiente inversión, el desarrollo. ¿Qué pasa con la gente? No hay suficientes techos. ¿Por qué en Puerto Rico existe el dilema criollo de no podernos poner dos placas solares, si yo quiero, y desconectarme y generar mi propia electricidad? Bueno, no hay nada que lo prohíba. Yo lo que creo es que tiene que ver con costos. O sea, cuando un cliente a nivel residencial desea instalar un sistema de placas solares, por decirlo así, y baterías, cuando miran el costo... Sí, $25,000, $40,000. Por eso, y entonces... no todo el mundo tiene ese nivel de financiamiento y tal. La pregunta es, ¿nos podemos desconectar de la autoridad? Que no haya nada que lo impida a la persona. El que quiera producir su propia energía y desconectarse del grid lo puede hacer a riesgo de él, obviamente. La mayoría de los que están ahora mismo con sistemas solares y baterías están conectados y permanecen conectados a la red. Y por eso es que la diferencia entre el día y la noche en gran parte de los días, la diferencia en consumo está cerca de los 800 a 1000 megavatios en muchos días, y es por esa variante, porque todas las noches o cada vez que, como usted dice, se nuble el cielo o lo que sea, consumen de la red, y esa parte pues requiere que la red esté preparada para manejar a esos clientes que nunca se han desconectado de la red. Ya. Bueno, le quiero agradecer un montón que haya compartido acá con nosotros en el Calentón un tema tan interesante que pues, tiene a Puerto Rico con el corazón en la mano, porque todos dependemos de la electricidad, la energía y para el desarrollo sobre todo. Gracias, don José Colón, por acompañarnos a la mañana de hoy.